Bienvenidos amigos televidentes a un programa más de Visión Universitaria, un espacio para interpretar a la realidad, programa que tiene como objetivo analizar, debatir y proponer soluciones a los problemas coyunturales que vive nuestro país. En este programa, amigos televidentes, trataremos el tema de la consulta popular que estamos viviendo en nuestro país a propósito de que el presidente de la República, Lenín Moreno, hizo este llamado. Para que ustedes tengan conocimiento, amigos televidentes, la Universidad Técnica del Norte es una institución de educación superior pública y acreditada. Forma profesionales de excelencia, críticos, humanistas, líderes y emprendedores con responsabilidad social. Mis invitadas para esta noche, amigos televidentes, nos acompañan en este programa especial la ingeniera Paulina Bercutiere, quien es gobernadora de la provincia de Imbabura, y también contamos con la presencia de la doctora Andrea Galindo, quien es coordinadora de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica del Norte. A mis invitadas, muy buenas noches. Esta es una iniciativa educomunicacional que se generan aquí, en los medios públicos de la Universidad Técnica del Norte, UTV, televisora universitaria, conjuntamente con Radio Universitaria. Antes de iniciar este diálogo con mis invitadas, amigos televidentes, les invitamos a que vean el siguiente video para que un poco conozca usted la historia de los plebiscitos en nuestro país. Bienvenidos a Visión Universitaria. La vida republicana de Ecuador contabiliza 11 plebiscitos nacionales, todos originados por iniciativas de los presidentes de turno. Ninguno nació de la ciudadanía. En el libro Consulta Popular, Camino a la Democracia o al Totalitarismo, el jurista Carlos Pérez resume la historia de los plebiscitos en el Ecuador. El primero se produjo el 9 de junio de 1869. El presidente Gabriel García Moreno sometió a referéndum la constitución conocida como la Carta Negra. El segundo referéndum se realizó el 15 de enero de 1978 y fue impulsado por el triunvirato militar. El 24 de febrero de 1986 se propició la tercera consulta popular, esta vez propuesta por León Febres Cordero, quien preguntó al pueblo si estaba de acuerdo en permitir que los ciudadanos independientes puedan ser elegidos para cargos públicos, sin la necesidad de estar afiliados a ningún partido político. El no triunfó debido a la antipopularidad de Febres Cordero. El 28 de agosto de 1994, el presidente Sixto Durán Ballén ejecutó el primero de los dos plebiscitos que planteó en su periodo. Este constó de 7 preguntas. El 26 de noviembre de 1995, Durán Ballén aplica su segunda consulta. Pone a consideración 11 preguntas. Ninguna fue aprobada por el pueblo. El 25 de mayo de 1997 sirvió para legitimar la administración del presidente Fabián Alarcón, luego de que Abdalá Bucaram fuera depuesto por incapacidad mental y se desconociera el derecho de sucesión a su vicepresidenta Rosalía Arteaga. Alfredo Palacio, quien ascendió al poder a consecuencia del derrocamiento de Lucio Gutiérrez, también utilizó el plebiscito para establecer políticas públicas. Esta se celebró el 26 de noviembre del 2006. Mediante ella, el pueblo aprobó el Plan Decenal de Educación, el Seguro Social Universal de Salud y la inversión de excedentes petroleros. Después viene la era de Rafael Correa, quien el 15 de abril del 2007 convoca plebiscito y pregunta a la ciudadanía sobre la necesidad de una asamblea constituyente con plenos poderes para redactar una nueva Carta Magna. El 28 de septiembre de 2008, la sociedad ecuatoriana aprobó el cuerpo jurídico elaborado en 8 meses en Montecristi. Está vigente desde el 20 de octubre del 2008. El 7 de mayo de 2011, Ecuador vivió un nuevo plebiscito. Incluye 10 preguntas, 5 de referéndum y 5 de consulta popular. El 19 de febrero del 2017 se realizó la consulta popular durante las elecciones presidenciales y legislativas sobre la posibilidad de prohibir a los funcionarios públicos tener bienes o capitales en paraísos fiscales para ejercer los cargos, según propuso el expresidente de la República, Rafael Correa. Damos la bienvenida, amigos televidentes, a nuestras invitadas. Iniciamos este diálogo con la ingeniera Paulina Bercutiere, gobernadora de la provincia de Imbabura. Bienvenida y buenas noches. Muy buenas noches. Antes que nada, un saludo cordial a todas las personas que nos miran y un saludo y una felicitación a ustedes también en este espacio académico que está fungiendo como lo que es un espacio de reflexión, un espacio de análisis, un espacio donde se proponga también el debate a la ciudadanía.
¿Qué es lo que le viene justamente a la mente después de ver este video que en una pastilla de 2 minutos y medio aproximadamente se hace un resumen? 11 plebiscitos ha vivido ya nuestro país. Yo creo que las imágenes dicen mucho y creo que es sumamente importante que las actuales generaciones que de alguna manera se encuentran algo despolitizadas por las dinámicas globales que tenemos ahora, ¿no? Creo que es importante que como ecuatorianos siempre tengamos en mente la historia y efectivamente las consultas populares y los referendos han sido herramientas que nos han dado pues la democracia, nuestro sistema democrático, para legitimar o para levantar la voz del pueblo también, para, digamos, poder posicionar también una postura oficial y para posicionar también la voz del pueblo. Creo que es un instrumento válido. Damos también la bienvenida a la doctora Galindo. Bienvenida y buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, señora gobernadora. Buenas noches a todos las y los televidentes que nos miran en este momento. Siempre es un placer estar. Así es, justamente en la pieza periodística nuestra compañera mencionaba que normalmente estas iniciativas de consulta popular no han venido desde el mandante, desde el pueblo, sino que han sido convocadas desde el poder. ¿Cuál es su criterio jurídico al respecto, por favor? Necesariamente tendríamos que hacer una apreciación de cómo es que se ha entendido la democracia a través de los años. Si es que miramos un poco, por ejemplo, el concepto de Boaventura de Sousa Santos, cuando él habla de democratizar la democracia o desde la epistemología desde el sur, él nos explica cómo antes democracia era entendida la posibilidad de que el pueblo se manifieste y se gobierne a sí mismo. Ahora democracia es el sinónimo de ir a la urna y depositar un voto. Entonces, considero yo que estos espacios, la democracia directa, que son las consultas populares, sea por plebiscito o por referéndum, propician la posibilidad de que sea el ciudadano el que decida autogobernarse y que no sean solamente las disposiciones del Estado las que determinen cómo va a ser el comportamiento de la sociedad. Gobernadora, desde el espacio del ejercicio público, la doctora acaba de mencionar un tema importante. ¿Vivimos en democracias representativas o democracias participativas? Bueno, yo creo que en realidad este es el gran ideal que nosotros tenemos. Lastimosamente no hemos podido transitar hacia sociedades realmente que sean democráticas en términos participativos. Creo que sí, todavía por las mismas dinámicas que tenemos, todavía nuestro ejercicio democrático como ciudadanos y ciudadanas en gran parte se limitan al ejercicio electoral. Y creo que es necesario hacer un esfuerzo conjunto desde el Estado, pero también desde las organizaciones civiles, desde los ciudadanos y ciudadanas, para poder ir tomando conciencia más de nuestros derechos y sobre todo formándonos más políticamente, para que nosotros realmente podamos hacer este ejercicio de manera responsable y consciente. En ese sentido, pues yo sí recupero lo que decía pues mi colega ponente. Creo que es fundamental recuperar esos espacios democráticos como el espacio de la participación a través de las consultas para que efectivamente la gente se pueda pronunciar. Así es, doctora, también Latinoamérica da el ejemplo, ¿no?, a otras latitudes en donde siempre se recurre a este tipo de ejercicios o modelos democráticos para que en este caso el soberano refrende una actitud del gobernante. ¿Es común dentro de otro tipo de democracias o es positivo para los estados consultar al pueblo periódicamente? Totalmente, es positivo porque es por citar otro autor, Benjamin Barber, por ejemplo, dice que los ciudadanos, o más bien la sociedad no está constituida por héroes o por voluntarios, sino por ciudadanos que trabajamos fuerte por construir la sociedad. Entonces, en la medida en la que el Estado hace consultas, toma en cuenta a la ciudadanía para que se manifieste, digamos, es una sociedad mucho más fuertemente democrática. Esta última constitución lo que ha traído para el Ecuador es el nuevo movimiento del constitucionalismo democrático, y de lo que parte es de que la constitución, el constitucionalismo tiene un más alto grado de constitucionalización en la medida en la que sea mucho más democrático. En el momento en que se le incluye la democracia directa, democracia participativa, democracia comunitaria y también la representativa, que es la que se practica en la mayoría de los países, entonces el constitucionalismo se hace mucho más fuerte, es un constitucionalismo reforzado. Entonces lo que se hace en la sociedad al consultarle es simplemente dar una fortaleza al sistema de gobierno que tenemos y además de eso darle la importancia y reconocerle a las personas como soberanos. Otro tema, ¿usted considera, ingeniera, que se va a fortalecer el espíritu democrático del Estado ecuatoriano y sobre todo la ciudadanía tiene, o usted considera que ya maneja estos conceptos de acudir a las urnas cuando se le quiere consultar?
Yo creo que la Constitución que nosotros tenemos en este momento, y a pesar de un poco, si miramos, hacemos un análisis del transitar que hemos tenido como pueblo ecuatoriano respecto a la construcción de nuestras constituciones, creo que la Constitución que tenemos ahora tiene unas condiciones particulares. ¿Por qué son particulares? Porque fue un ejercicio realmente democrático que correspondía al momento político histórico en ese momento. En el 2008 muchos sectores realmente se pronunciaron para decir basta de algunas cosas y aquí vamos a estar los actores, y ese fue un poco el espíritu de Montecristi para poder posicionar la voz del pueblo. Es así que tenemos una constitución altamente garantista, que es de hecho un hito. Mucha gente habla de la Constitución en el Ecuador como un referente, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel del mundo. Nosotros tenemos derechos de pueblos y nacionalidades, tenemos los derechos de la naturaleza, tenemos como a nivel idealista un arquetipo, una estructura constitucional como muy bien cimentada. Creo que justamente lo que va a hacer ahora la consulta es poder ir reflexionando y también aportando desde la voz ciudadana estos ejercicios democráticos que lo que hacen es nutrirle más, porque yo creo que así como hay muchas posturas, y mi colega me dirá o me refutará también, hay muchas posturas. Yo creo que más bien las constituciones tienen que ser también que van un poco en función de la dinámica cultural, de los cambios sociales también que se van dando, porque ahora mucho más que antes. Antes quizás los cambios se daban en 1 o 2 generaciones, ahora tenemos años o décadas que realmente posicionen nuevos temas también en la sociedad, y creo que también desde esa perspectiva las constituciones tienen que estar flexibles también a la voluntad popular. Así es, para seguir en este diálogo de ideas, les invito a mis invitadas y a ustedes, amigos televidentes, a que veamos el siguiente video en donde se hace un análisis acerca del diálogo que mantuvo o que presentó el presidente de la República para que todos los ecuatorianas y ecuatorianos presenten propuestas para esta consulta popular. Veamos. El Ejecutivo recibió 2.725 propuestas de preguntas que se organizan en 5 temas. El 62.75% de estos planteamientos busca la transformación del Estado. Otros hablan del Yasuní o de los cambios en el Consejo de Participación Ciudadana y la lucha contra la corrupción. Estos procesos son importantes para la vida política del país porque hacen un llamado a la reflexión de que no siempre la gran mayoría va a estar en lo correcto. Habrán decisiones que se toman a través de este tipo de mecanismos como son las consultas o los referéndums, pero que a lo mejor siempre va a ser la decisión de la mayoría de las personas. Pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Sin embargo, estas diferencias nos permite desde las aulas de clase, desde la familia mismo en sí, desde nuestras amistades, como digo, enriquecernos de esos puntos de vista diferentes, ¿no? Permite acentuar y permite que salga estas inquietudes, esta gana de investigar respecto de los temas de la parte jurídica, del constitucionalismo, que es lo que ahora atraviesa y vive en nuestro país. En realidad es muy importante y creería que es una base fundamental para el cambio que debe existir en el tema político. Nos damos cuenta que prácticamente está enmarcado dentro de 4 bases fundamentales lo que pretende el actual presidente al convocar esta llamada consulta popular, que son básicamente el cambio político, cambios en la parte política, mayor participación ciudadana, la transparencia que debe existir en la elección y en la designación de las autoridades de control. Entonces, creería que es fundamental lo que plantea el actual presidente. Luego de que se entregue el cuestionario, empezará a correr el tiempo para la Corte Constitucional. Esta entidad tendrá 20 días desde el sorteo y asignación del caso a un juez para establecer la constitucionalidad de las preguntas. Mi punto de vista es que está muy bien porque se ve que va
haber un cambio en el punto democrático al haber que una opinión del pueblo, o sea, que el presidente tome en cuenta al pueblo en estas enmiendas. Considero que la consulta popular está muy bien hecha, ya que el pueblo ecuatoriano también puede tomar decisiones. Una de las mejores preguntas que pueden ser realizadas es la de que no se pueda volver a reelegir a un presidente. Con el dictamen favorable, el Consejo Nacional Electoral tendrá 15 días para convocar a la consulta y 60 días más para que se realicen las votaciones. En ese lapso, las organizaciones sociales, partidos y movimientos políticos podrán inscribirse para realizar campaña por el sí o por el no. Como estudiante de Derecho, sí me genera expectativa por el hecho de que es aquí donde la universidad nos forma, ¿no? Entonces nos da nuevas miras para ser más críticos, para evaluar más el hecho de todo lo que está generándose esta consulta popular en este momento, ¿no? Entonces, al tener algo de conocimiento acerca de lo que se está generando, nos hace de ser críticos con respecto a de qué manera se está formando esto. Entonces, en mi parecer, la universidad sí nos ayuda bastante, nos ayuda a establecer mediante investigación, mediante información, criterios de los profesores, el compartir conocimientos. Entonces, en ese aspecto sí. Al ser un Estado de Derecho, nosotros tenemos que ver que nuestra Constitución tiene un catálogo inmenso de derechos. Es una Constitución muy buena, pero lamentablemente los aparatajes y los sistemas que son llamados a garantizar estos derechos no están cumpliendo con ello. Entonces, por eso se debería reformar ciertos aspectos de la Constitución, para que garantice los derechos en sí, para que no sea solamente unos garabatos en papel. Continuamos con Visión Universitaria, doctora Galindo. Nos gustaría una explicación, justamente después de este llamamiento a consulta popular, nos gustaría que usted nos amplíe más del tema. ¿Qué significa una consulta popular y qué es un referéndum? Bueno, partamos de que nuestra Constitución establece varios mecanismos para poder consultar a la ciudadanía. Tenemos la consulta popular, la consulta prelegislativa, la consulta previa. Estas dos últimas dirigidas principalmente para los pueblos y nacionalidades, en el caso de decisiones que incidan en la naturaleza o la explotación de recursos y su derecho propio. Y la primera, que es la consulta popular, es aquella en la que tanto la ciudadanía como el presidente de la República puede convocarla bajo ciertos requisitos establecidos en la misma Constitución, y esta puede ser sobre cualquier asunto en el caso del presidente o asuntos de relevancia nacional en el caso de la ciudadanía. El referéndum es un tipo de consulta en el que lo que se analiza son cuestiones relativas a la norma, mientras que el plebiscito son temas propios de la consulta, que es cualquier cosa que se puede consultar en plebiscito. Así, ingeniera, un dato, le comento, nosotros como medio de comunicación hicimos una consulta en la red social de Twitter, una pregunta muy abierta que decía, ¿usted está de acuerdo con la consulta popular convocada por el presidente? Obviamente esto no es una muestra estadística, es netamente aleatoria, y mencionaba que el 59% de las personas que votaron dijo que sí está de acuerdo y un 41% dijo que no estaba de acuerdo. No, efectivamente, yo creo que eso da un poco el termómetro del momento político que estamos viviendo ahora, ¿no? La postura de nuestro presidente en este momento, desde el inicio, es generar estos espacios de diálogo y debate como herramienta, como catalizador también de este momento de gobernanza, ¿no? Creo que es importante rescatar ese tema. Creo que la consulta también, y me gustaba mucho cuando escuchaba en el anterior video las intervenciones de algunos estudiantes al respecto, realmente recuperar el tema del diálogo, el tema del debate, desde la familia, desde la academia, porque al final lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Es debatir, poner en el tapete de discusión conceptos grandes como es la democracia, como es la participación, como es hasta qué punto el ejercicio de nuestro voto se funcionaliza solamente a un tipo de democracia, a un tipo de sistema también. Creo que es fundamental recuperar ese sentido, y lo que hace la consulta ahora es eso. Nosotros tuvimos el presidente de la República
República recibió casi 3.000 propuestas y todos creo que pues hubiésemos querido que esté más, que esté menos, pero al final lo que se hizo, se sistematizó, es pues tener las preguntas que se repetían más, ¿no? Y creo que esto es sumamente importante porque lo que hace es eso, o sea, que estemos discutiendo y a la final, después de todo esto, vamos a elevar también nuestra conciencia política, nuestra madurez. Hay muchos sectores que mencionan que esta consulta se realiza en un momento político especial que vive nuestro país para legitimizar al presidente Moreno. Bueno, yo creo que siempre pues es una condición casi sine qua non, ¿no? Realmente hemos visto y de acuerdo a los videos que también vimos, en general ha sido de esa manera, ha sido para legitimar, digamos, un poco el termómetro que tiene un gobierno. Pero en todo caso creo que corresponde, vuelvo a decir, corresponde al momento político, corresponde también al nuevo momento que está siendo liderado por el presidente de la República, Lenín Moreno, y creo que los ciudadanos están muy sintonizados con ese nuevo momento y también existe cada vez una conciencia más fuerte y eso es bueno porque quiere decir que estamos madurando como sociedad, de que se ha tomado en cuenta, ¿no? Doctora, otra inquietud, obviamente, en el transcurso de este programa, en días pasados, la Corte Constitucional ya calificó la consulta popular, pero hay un tema que también hay muchos sectores que lo están discutiendo y lo están poniendo en el tapete. Menciona que el presidente de la República no podía convocar una consulta popular en temas en donde se vaya a reformar la estructura del Estado. Esta misma Corte, años atrás, se pronunció sobre una de las preguntas que es la que está generando mucha polémica, que es la reelección indefinida. Su criterio técnico y jurídico, por favor. Bueno, aquí hay varios puntos, ¿no? La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece cómo debe llevarse a cabo un proceso de consulta, de referéndum, de enmienda y de reforma de la Constitución. Es verdad, existen 20 días en los que la Corte Constitucional debe manifestarse, sin embargo, dice también en el mismo texto de la ley que es la Corte Constitucional la que en su dictamen debe establecer cuál es la vía por la que debe ir, si es enmienda, si es reforma o si es asamblea constituyente. Entonces, no es el Ejecutivo el que tiene que decir esta pregunta va por enmienda, esta de acá por reforma, es la Corte Constitucional. Creo que hay muchas preguntas que son un poco álgidas para el análisis de la Corte. Una de estas efectivamente es la reelección indefinida, pero es álgido solamente en el punto en el que si la Corte se manifiesta a favor de esta pregunta, estaría automáticamente negando una decisión anterior, se estaría contradiciendo. Sin embargo, una de las facultades de la Corte Constitucional es revisar las sentencias o los dictámenes previos y corregir en el caso de que haya errores, porque la jurisprudencia constituye norma dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Lo que se hace en derecho también se puede deshacer. Por supuesto, de la misma forma, por el mismo mecanismo. Y en esta parte de la reelección indefinida, la Corte Constitucional creo yo que tiene que hacer un análisis de que la reelección indefinida no tiene que ver con derechos, mucho menos con derechos humanos. La reelección indefinida es parte de un sistema de gobierno, un sistema democrático. Entonces, es necesario diferenciar lo que es los derechos y los sistemas. En cuanto a sistema, puede, desde mi punto de vista, cambiar y anular esta enmienda que se hizo en el 2015 porque no tiene que ver con derechos. Claro, obviamente, pero eso va a tener impactos políticos, gobernadora. ¿Usted considera eso o no considera eso? Efectivamente, o sea, nosotros tenemos que decir que ahí existió un pronunciamiento anterior, nosotros hicimos una enmienda y el país, bueno, digamos, nuestros representantes se pronunciaron al respecto. Esto obviamente va a traer algunas tensiones políticas por lo que hemos estado también viviendo alrededor del movimiento oficialista, ¿no? Eso es evidente, pero antes que nada yo creo que deberíamos esperar que efectivamente la Corte Constitucional como el ente rector y el ente pues que tiene que decir la última palabra tenga que pronunciarse al respecto. Yo creo que más bien esa tendría que ser la vía para nosotros dar nuestro pronunciamiento final. Pero ya en días pasados, obviamente, como que el presidente, sus expresiones, muchos líderes de la oposición que ahora también están apoyando a la consulta, más bien ellos ya hablan de un escenario positivo para que obviamente el pueblo ecuatoriano participe de esta consulta. Bueno, eso es válido realmente, ¿no? Yo creo que más bien tendríamos que hacer un ejercicio como pueblo, mirar a la historia. Yo lo digo aquí más bien casi a título personal, creo que es importante mirar cómo se ha desarrollado un poco la política en estos años que hemos vivido, que tenemos de vida republicana. Y efectivamente creo que es necesario también repensar cómo ir nosotros madurando también para que, digamos, que el ejercicio de la política no solamente sea alrededor de ciertas figuras, ¿no? Yo creo fundamentalmente que
Es necesario que como pueblo vayamos caminando hacia horizontes cada vez más democráticos. Somos tantas personas y que tenemos capacidades para asumir Esa es espacios, una materia ¿no? pendiente que tienen Y los partidos políticos también, creo ¿no? que ese relevo generacional, también en los términos de las figuras políticas, es necesario, es sano, porque es así, porque el poder es así y uno tiene que estar de paso. Así es, otro tema para en breves minutos, porque tenemos que mandar el siguiente video. Juan Pablo Pozo, quien es el presidente del Consejo Nacional Electoral, mencionaba este fin de semana que él, por ejemplo, no cuenta con el presupuesto de los 60 millones que costaría esta consulta popular. Eso sería para usted, gobernadora, pero primero por la parte jurídica. Se menciona que también de estas 7 preguntas se las podría resolver, doctora, en el tema de la Asamblea Nacional. Es decir, que podría hacer con una mayoría de asambleístas, se podría reformar la Constitución en relación a 5 preguntas. No todas, ¿no? Algunas de ellas se podría resolver. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿dónde queda la democracia directa? Se puede resolver, sí, la Asamblea efectivamente es el representante del pueblo, pero yo creo que es mejor preguntarle directamente al pueblo. Yo disiento un poco en el argumento que sostenían hace un momento. Yo creo que la consulta popular no es un mecanismo para legitimar al presidente o al Ejecutivo o a cualquier autoridad pública elegida por voto popular. La consulta popular, más bien la autoridad, se legitima en el momento en el que se vota por ella. La consulta popular, referéndum, plebiscito, no puede entenderse de esa forma porque es la manifestación propia del pueblo para autogobernarse, no para legitimar. Pero en ocasiones se utiliza esta figura para legitimar a los presidentes. Considero sí, en este momento tal vez sea eso, tal vez sea el generar la posibilidad de un consenso, tal vez sea una estrategia política también. Sin embargo, ese no es del espíritu de la consulta popular. O sea, en principio no es el espíritu de la consulta popular, pero obviamente estamos viviendo un momento político donde se ha dado el espacio también para el diálogo, para que la gente pueda posicionar también sus voces, y creo que a eso corresponde, ¿no? Creo que es el derecho también de la gente de poder colocar sus posturas. Respecto a la pregunta que me hacía, efectivamente eso va a tener un costo económico y yo creo que hay que ser sumamente responsables en ese sentido. Yo no me podría pronunciar al respecto porque eso sería desdecirle a nuestro presidente, y realmente yo creo que esas instancias tienen que ser emitidas desde esos niveles también, ¿no? O sea, creo que sí es una prioridad para nosotros en términos de también generar gobernanza, en términos de poder ampliar estos debates democráticos y posibilitar este ejercicio democrático para la gente, será una prioridad del gobierno nacional. Así es, muchísimas gracias. Continuamos en este diálogo. Les invitamos a continuación, amigos televidentes, a que veamos justamente la convocatoria a consulta popular realizada por el primer mandatario. El Gobierno Nacional entregó el lunes el pliego de preguntas para la consulta popular a la Corte Constitucional. En su informe semanal de labores, el presidente de la República, Lenín Moreno, amplió las 7 temáticas que se consultará a la ciudadanía previo a la calificación de la Corte Constitucional. Vamos a consultar sobre la supresión de por vida de los derechos políticos para los servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción. La segunda pregunta se refiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Les consultamos sobre el cese inmediato de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y proponemos que los nuevos integrantes sean elegidos a través de votación universal, con los más altos requisitos y garantizando la mayor participación posible. La tercera pregunta se refiere a la reelección indefinida. En regímenes presidencialistas como el nuestro y con gran poder tanto del gobierno central como de los locales, la posible reelección indefinida debilita la democracia y muchas veces resta eficiencia a la gestión pública. Con respecto a la cuarta pregunta, ecuatorianos, somos conscientes, por supuesto, de la necesidad de redistribuir la ganancia que se logra en un predio por la inversión pública, y estamos convencidos de que hay que combatir la especulación de suelo. Lamentablemente, la conocida como ley de plusvalía no solo que no ha servido para eso, sino ha golpeado al sector de la construcción que viene decreciendo casi en el 8%, Con respecto a la quinta pregunta, por eso he decidido incluir una pregunta
sobre la ampliación en 50.000 hectáreas, óigase bien, 50.000 hectáreas de la zona intangible del Yasuní y la reducción a la tercera parte de área de explotación petrolera en el ITT, la tercera parte. Sobre el mismo tema versa la sexta pregunta. Otra aspiración expresada por varios movimientos sociales, por el pueblo, por la ciudadanía entera, se refiere a tener una minería responsable, que respete las normas ambientales y sociales, que no afecte ni nuestros ecosistemas frágiles ni nuestro hábitat. He incluido una pregunta sobre la restricción de la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Nunca más desastres como el de Saruma. Para la pregunta 7, finalmente, y pensando en nuestros niños y niñas tan expuestos a la crueldad del abuso sexual, estoy proponiendo que los crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes no prescriban nunca. Continuamos con su programa Visión Universitaria. Ingeniera, obviamente esta fue ya una convocatoria que es de conocimiento público. El presidente de la República mencionó que recibieron aproximadamente 2.725 propuestas de preguntas para una consulta popular. Él ha elegido 7 y que las siguientes, obviamente, cuando ya en su consejo consultivo, lo hará vía reforma a la Asamblea Nacional. Sus primeros criterios acerca de estas 7 preguntas, ¿usted considera que alguien podría estar en contra? Bueno, yo creo que la mayoría de preguntas realmente también recogen el sentido común, ¿no? Son preguntas recuperando esta necesidad de debate, esta necesidad de discusión que tenemos ahora mismo en el país como sociedad. Creo que recogen el espíritu de muchos debates anteriores. Entonces, realmente creo que es en ese sentido que se han planteado las 7 preguntas. Así es, doctora, justamente hay un sociólogo, David Chávez, voy a citar, ¿no? Él mencionaba que esta consulta tiene que ver con la correlación de fuerzas políticas, especialmente de los sectores de la derecha, y mencionaba que el presidente de la República, Lenín Moreno, va a someterse a una tercera vuelta electoral. Me gustaría su criterio, por favor. Bueno, yo sí creo que esta consulta está un poco en la mitad, ¿no? No es ni blanco ni negro, es un poco tibia, es un poco gris. No establece puntos específicos ni para la derecha ni para la izquierda. Es una forma de dar la posibilidad a que todos quedemos contentos. Si es que hablamos, por ejemplo, del tema del Yasuní, la pregunta, si es que hubiese sido establecer una posición, hubiese sido el sí, está de acuerdo o no está de acuerdo, y no reducir el campo de explotación. En el mismo sentido, en el Consejo de Participación, eliminamos, no eliminamos, pero en este caso reestructuramos. Entonces pienso que es la posibilidad de generar, sí, un debate sano entre la derecha y la izquierda, entre no fraccionar al país como se encontraba hace un momento, sino más bien que todos podamos unirnos y pensar en la posibilidad de reconstruir el país que tenemos, sobre todo por estos golpes tan fuertes que ha habido por la corrupción. Ingeniera, entrando al escenario político, que es el que a usted le corresponde, obviamente hay muchos sectores antagónicos al proyecto de la Revolución Ciudadana que ahora están cogiendo esta bandera de la consulta popular. ¿Eso a usted qué lectura, qué reflexión le deja? Bueno, yo creo que antes que nada habrá que esperar que la gente se pronuncie en las urnas. Yo creo que este ejercicio que hemos hecho y con nuestro presidente a la cabeza de recuperar las voces desde todos los territorios es justamente eso, ¿no? Poder posibilitar una oportunidad para que la gente y las distintas posturas también puedan pronunciarse. Es así que hemos recibido, usted lo dijo, casi 2.700 posturas para esta consulta, y en ese sentido yo creo que más bien habrá que esperar, uno, el tema de que ya justamente la Corte Constitucional se pronuncie para tener ya las preguntas definitivas, y otra, esperar que la gente se pronuncie. Yo creo que ese es el sentido y el espíritu final. ¿Usted considera, a cualquiera de mis dos invitadas puede ir en orden, que se debe entrar en un trabajo de socialización, en un trabajo de educación frente a este tema? Es decir, existen las preguntas, pero también en los anexos hay mucho condumio, como se dice en el argot, sobre el alcance de las mismas. Efectivamente, yo creo que es una oportunidad en este momento para pedagogizar, para empezar también a crear este debate con la ciudadanía. Esta es la posibilidad que nos da la democracia, y lo que ustedes están haciendo en este espacio desde la academia, desde los distintos espacios también organizados, será ese. Efectivamente, tomar este espacio, esta oportunidad,
como un hecho para pedagogizar también, para interactuar, para elevar el debate político. Yo creo que es una oportunidad. A la final creo que este es un derecho que nos hemos ganado todos los ecuatorianos en los términos de la democracia. Doctora. Creo que es un error de los partidos políticos convocar votemos por el sí o votemos por el no. Creo que la apuesta debe ser la democracia, el convocar a las personas para que reflexionen, para que debatan, para que lleguemos a un consenso y establezcamos cuál va a ser el mejor direccionamiento que le vamos a dar al país. Creo que esta es la oportunidad para retomar temas que tal vez estuvieron mal logrados antes o que podrían tener un mejor futuro. Entonces creo que es el momento oportuno para generar un mejor debate y consenso. Así es, en estos minutos me gustaría que analicemos un poco, no en el orden, ¿no?, cronológico, después tendremos un video sobre la primera pregunta, pero en la tercera pregunta hay algo que llama bastante la atención, que es, ¿usted está de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿A qué menciono eso? Porque este Consejo de Participación Ciudadana es el que elige, de acuerdo a una terna, concurso abierto de méritos y oposición, el tema del Contralor, el tema del Procurador, el tema del Fiscal. Y menciona que la propuesta es de acuerdo a un Consejo de Transición, mismo que será elegido o designado por el primer mandatario. ¿No entramos en un tema de discrecionalidad jurídica, doctora? Bueno, partamos de una cosa. Creo que también ha habido un mal entendimiento de qué es el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana es uno más de los entes de la función de transparencia y control social. Entonces, si es que se elimina o se cambia las funciones o se le reestructura, no es eliminar una de las funciones. ¿No es alterar? No es alterar. Es como cuando se eliminó una de las superintendencias, que también es parte de la función de transparencia y control social, y nadie dijo nada. Ingeniero, ¿usted considera que Participación Ciudadana está en deuda con el país? A ver, yo creo que aquí hay que ser claros. Yo siempre voy a recuperar el espíritu del 2008, la Constitución que tenemos. Creo que se amplió mucho y este quinto poder efectivamente estaba para eso, ¿no? Para darle un poco más de voz y transparencia. Creo que sí ha habido muchos errores en el camino y creo que es válido también como sociedad, como Estado y dentro del ejercicio del poder también que ha habido muchas fallas al respecto. Creo que es válido. Pero sin embargo de ello yo sí me reservo. Creo que no tengo los elementos necesarios. Más bien yo creo que es la Corte Constitucional quien tendrá que remitirse ya y dar un pronunciamiento formal y oficial respecto a si es viable o no. Yo creo que más bien hay que hacer, es que muchas cosas en el Estado están, y la misma Constitución tenemos, y lo decía hace un momento el ciudadano que intervenía en el video, realmente tenemos buenas leyes, pero creo que a veces nos hace falta como ajustar en el tema de ya realmente concretarlas en los mecanismos secundarios. Entonces, creo que hay que hacer una reflexión por ahí, ¿no? Claro, ¿por qué traigo a colación este tema? Porque es el que más, uno de los que más se ha llevado a los escenarios de discusión de los grandes medios de comunicación, pero no se brindan los elementos de juicios para que la ciudadanía tenga justamente estos dos escenarios, el tema jurídico y el tema político. Obviamente se menciona, si el Consejo de Participación Ciudadana está en deuda, eligió mal el tema del Contralor, mira lo que pasa con la Fiscalía, mira lo que pasa con la Procuraduría, pero entramos ya a un tema de quién va a elegir ese Consejo de Transición y luego la propuesta es que se vea vía elección, es decir, vamos a elegir 5 miembros vía elección popular. Entonces, también es importante tener sus criterios. Claro, yo le digo, eso en realidad yo creo que pasa por un tema constitucional y legal realmente. Yo creo que no nos podemos adelantar, tiene que ser el ente, en este caso la Corte Constitucional, quien deberá elegir y más bien decirnos un poco cuál es la vía legal, ¿no? Yo creo que sí es necesario en este momento como sociedad y nosotros también ahora en el ejercicio de funciones también hacer una mea culpa. Creo que es importante también cuando uno está en el ejercicio ya realmente poder ejercer lo que uno tiene que hacer y realmente para que los ciudadanos puedan tener, digamos, de la calidad de servicio y todo lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Doctora, su criterio. Bueno, yo creo que hay que analizar varias cosas también. Creo que el Consejo de Participación Ciudadana sí nos queda debiendo, porque una de las cosas para las que estaba convocado es para concentrar el poder ciudadano y que se haga un verdadero control, una fiscalización adecuada. Por eso es por lo que tenía la posibilidad de designar las autoridades máximas de control. Entonces creo que la función de transparencia y control social y el Consejo de Participación Ciudadana no han cumplido las atribuciones que la Constitución le dio.
no tendríamos los procesos de corrupción que ahora tenemos, ¿no? Era el Consejo Pero usted quien debió haber considera que eso también es porque se eligió mal, supuestamente una autoridad, ¿va a existir estos supuestos actos de corrupción? Bueno, hay ciertas autoridades que necesariamente tienen que ser electas bajo un concurso de méritos y oposición, es verdad. Creo que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana no, porque ¿cómo se determina quién es un buen ciudadano? No bajo un concurso de méritos y oposición, sino yo puedo señalar a quién es buen ciudadano, porque yo le conozco. Entonces, necesariamente es bajo elección popular. Pero volvemos a un tema de discrecionalidad de la persona que es el ente que designa, en este caso, del presidente de la República. Sin embargo, estará bajo un criterio más amplio, porque si es que yo elijo a los miembros del Consejo de Participación, entonces no serán necesariamente los de un mismo partido político, sino que habrá una pluralidad de opciones o de posiciones. En este caso, y bueno, solamente un punto más, que fue el que se topó anteriormente, creo que sí también nos deja un sinsabor esta posibilidad de que el Consejo de Transición sea elegido por el presidente. El presidente concentra un poder abismal. El designar al Consejo, que también tiene un gran poder en la elección y fiscalización de los procesos y de los concursos que están en este momento en curso, entonces sí creo que es atribuir demasiado poder al Ejecutivo. Eso está dentro de los anexos, como decía la ingeniera, la gobernadora. Por eso tenemos que esperar. Tenemos que esperar que pase. La Corte Constitucional, hasta el momento que estamos realizando este programa, aprobó la consulta, pero tienen que analizar pregunta por pregunta. Todo obviamente, lo que estamos haciendo a otro nivel igual, ¿no? Sí. Exacto, y es importante también estas reflexiones para que la ciudadanía tenga todos estos elementos, porque hace un momento conversábamos con la doctora, veíamos que la pregunta sobre la prescripción de los delitos que se atenten contra niños y niñas. ¿Quién podría estar en contra de eso? Sí, pero obviamente usted tenía un punto de vista jurídico que me gustaría que lo comparta. Claro, efectivamente nadie puede estar en contra. Si es que preguntamos, por ejemplo, la pena de muerte para las personas que cometen delitos sexuales, nadie va a estar en contra. Sin embargo, es necesario analizar desde el punto de vista doctrinario qué tan factible es esto. Robert Alexy, por ejemplo, nos explica que los derechos tienen tres esferas, una esfera muy íntima, una esfera privada y una esfera social. La esfera social es aquella que podemos afectar porque es la que tiene relación con el derecho de la otra persona, pero la esfera íntima es en el momento en el que eliminamos totalmente el derecho y que no se lo puede hacer porque ya afecta el núcleo esencial del derecho, es eliminar el derecho. Entonces, si es que hablamos, por ejemplo, de la muerte civil, que es un punto, una de las preguntas más difíciles dentro de la consulta, y también el de la imprescriptibilidad en el caso de los delitos sexuales contra niños y niñas y adolescentes, pienso que la Corte sí tendrá que hacer un ejercicio de ponderación bastante importante y muy bien motivado para que establezca la posibilidad de limitar tanto los derechos, aunque todos estemos de acuerdo. Así es, vamos a seguir en este diálogo, me parece súper interesante sus aportes y es importante también conocer las voces de los otros actores. Se ha preparado desde la producción un video justamente para analizar los impactos de la primera pregunta para tener sus criterios. Veamos el video. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? Esta es la primera pregunta de la consulta popular. Yo creo que solamente así podemos desterrar la corrupción que existe desde las esferas tan altas hasta lo de abajo, siempre y cuando que esto sea definitivamente ya bajo una condena que se haya dado a través de un juzgado que lo ha investigado. Quienes estamos tanto en el sector público como en el sector privado, esto dirigido a la parte pública, el temor a perder esos derechos haría pensar seriamente antes de cometer un delito de estos. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo. Con la formulación de esta primera interrogante, el gobierno nacional prevé eliminar la corrupción, porque constituye un flagelo mundial y afecta a la sociedad. Porque si esa persona tuvo o hizo la adquisición de sus bienes, ¿con qué plata lo realizó? Es una gran pregunta que hacen la mayor parte de nuestros conciudadanos y frente a eso tiene que haber totalmente despojado para que nunca más vuelva a repetir la situación que estamos viviendo actualmente el país. A más de la norma legal que está vigente, se requiere de otros mecanismos que se fomenta desde edades tempranas. Si bien es cierto, es necesaria una normativa, una sanción, una pena,
también es necesario ir de la mano en una formación integral de valores desde la niñez. Creo que es importante en la construcción de buenos ciudadanos. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución del Ecuador vigente desde el 2008. Tenemos casos en la misma Estados Unidos, donde teniendo una constitución muy antigua, no ha sido sometida como la nuestra a cerca ya de una veintena de reformas. Para mí lo grave es que, por desgracia, las constituciones y las normas sean hechas o redactadas por políticos, ¿no? Políticos que no son técnicos ni expertos en la construcción de una norma, y desgraciadamente se hace con intereses políticos, con el afán de beneficiar a alguien o de dedicar a alguien, y para mí ese es un gran error. Continuamos con su programa Visión Universitaria Amigos Televidentes. Como les mencionábamos, nos acompaña la ingeniera Paulina Bercutiere, quien es gobernadora de la provincia de Imbabura, y la doctora Andrea Galindo, quien es coordinadora de la carrera de Derecho. Se está analizando el tema de la consulta popular. Ingeniero, obviamente ya veíamos, y es importante ver cómo se va generando estos debates en donde se exponen las diferentes corrientes de pensamiento. La primera pregunta, ¿usted considera que políticamente es correcta? Yo creo que sí, realmente estamos en un momento social en que el tema de la corrupción tiene que traspasar todas las banderas políticas. Realmente creo que es un tema social muy vigente y que está muy ligado a nuestras prácticas culturales. O sea, también no tendremos que ser ingenuos en pensar en que ya hay una ley y ahí esto se va a erradicar. Realmente esto es de raíz, tendremos que caminar todavía algunas generaciones para provocar esos cambios culturales. Pero políticamente, efectivamente, es un mensaje muy potente desde el Ejecutivo, desde el Gobierno Nacional y desde la voluntad política del Presidente de la República también, para poder realmente poner esos temas y que esos temas estén vigentes. O sea, el tema de la corrupción está vigente en muchos espacios. Ha existido, existe y existirá, pero efectivamente como también desde el Estado, como también eso tiene que ser legitimado por la gente, por la sociedad, para que realmente podamos ir avanzando, ¿no? Doctora, ¿es viable jurídicamente esta pregunta? Voy a explicarlo a través de un ejemplo que pone Carlos Nino en el momento en el que él nos habla sobre la democracia deliberativa. Es un ejemplo bastante didáctico y por eso lo traigo a la discusión. Este ejemplo, él parte de lo siguiente: si es que estamos en un condominio, todos somos parte del condominio, y se dañó el ascensor. Entonces, el ascensor, lógicamente, pensamos que quien más lo utiliza es la persona que está en el último piso antes que quien está en el primer piso. Todos aquí podemos decidir que quien tiene que pagar la compostura del ascensor es quien vive en el último piso, pero no porque todos votemos a favor quiere decir que esa es la respuesta correcta. Entonces, este ejemplo lo analiza Carlos Nino en el momento que habla de la democracia. No porque todas las personas estemos de acuerdo o pensemos que es lo correcto, quiere decir que es lo correcto, porque podemos equivocarnos las grandes mayorías también. Entonces, considero que en este punto específico es un error, a pesar de que todos estemos de acuerdo, y me incluyo. Pensar en que es necesario sancionar a los políticos corruptos de una manera mucho más severa, pero creo que es un error eliminar o reducir tanto el derecho de esta persona. Considero además que esto se lo debe analizar por otra vía. La Ley de Garantías Jurisdiccionales y la misma Constitución establece que cuando se va a modificar un derecho o una garantía, no se puede hacer ni por enmienda ni por reforma parcial, sino la vía es la Asamblea Constituyente. Yo quisiera dar una réplica aquí a mi colega ponente, porque creo que la pregunta no está direccionada para sancionar a los políticos corruptos. O sea, aquí hay que decir que es un tema social. La corrupción se le puede ver en distintas esferas y desde los distintos espacios, privado, público, político. Entonces, no crea que sea el mensaje, porque hay que también como sociedad hacer un esfuerzo de reivindicar el ejercicio de la política, y eso creo que es una tarea social muy grande y que la academia tiene que ver también, por supuesto, pero creo que un poco el sentido político, el sentido que se busca posicionar es que realmente haya una sanción social para los ciudadanos, funcionarios políticos, privados, que efectivamente quieran luego postular ya para ejercer un cargo de responsabilidad como es el de elección popular. Y además que dentro del espíritu de esta pregunta menciona que las empresas privadas que se les comprobare que tuvieron actos de corrupción
no podrán contratar nunca más con el Estado. No, porque si no sería solamente direccionado, solamente los proyectos. Exacto. O sea, no, yo creo que creemos efectivamente que la corrupción está en todos los espacios y por ahí ese tiene que ser el mensaje. Sí, me gustaría, ya hemos hablado un poco de la reelección indefinida también, ya hemos dado nuestros criterios. Me gustaría también, acerca de esta pregunta, acerca de los delitos sexuales, también ya lo hemos conversado, sobre la área de explotación del Yasuní ITT. También mencionan muchos sectores, doctora, que esto tranquilamente pudiera haber entrado una reforma vía legal en la Asamblea Constituyente, es decir, el espacio de explotación. ¿Usted considera que también en esta consulta popular, aparte de los temas jurídicos, lo que usted hablaba, ¿no?, el tema de la ambivalencia? Es decir, vamos a preguntar algo que políticamente o socialmente es correcto, aunque no esté ceñido estrictamente a lo que dice la ley. Bueno, yo creo que esto sí pudo haber sido incluso por decreto, no necesariamente por consulta popular, pero creo que en este punto sí era necesaria la consulta popular porque fue un clamor de la ciudadanía desde hace mucho tiempo atrás. Creo que muchas de las personas nunca estuvimos de acuerdo con la explotación del Yasuní. La minería no es la principal salida para el país, creo que el turismo lo es. Sin embargo, el Ecuador adoptó una política extractivista. Solamente hace falta ver desde la constitución del ENAMI y cómo esta fue incursionando en ciertas provincias que tenían yacimientos petroleros o minerales y cómo fue una política agresiva. Tanto así que a muchos se sancionó por rebelión, por terrorismo, por sabotaje, cuando lo único que estaban haciendo era resistir a estas políticas extractivistas. Creo que esta es una pregunta que necesariamente debió haber sido incorporada, pero sí pienso que lo adecuado era preguntar o sí o no. Así es, ingeniera, en el tema de la minería, obviamente la provincia de Imbabura ha trabajado en proyectos emblemáticos. Tenemos la zona de Yurimagua en el sector de Intac y también acá en el sector de Lita, donde también ya se está trabajando el tema de la minería. ¿Cuál es su lectura al respecto, por favor? Esta pregunta en realidad es muy dolorosa, yo creo que como pueblo, porque realmente si a todos nos preguntasen nuestra postura sí o no, yo creo que todo el mundo votaría por el no a la minería. Sin embargo, de ello creo que también estando dentro del Estado y hay muchas responsabilidades que uno tiene que dar a la gente, muchas respuestas que uno tiene que dar a la gente en términos de desarrollo, todavía lo concebimos, ¿no? El desarrollo en estos términos, por ejemplo, temas de educación, viabilidad, salud, un sinnúmero de cosas y que por las condiciones económicas que nosotros tenemos como país no hemos podido lograr salir del modelo extractivista y efectivamente a pesar de los avances que hemos hecho todavía dependemos mucho de las materias primas que nosotros tenemos. Entonces, obviamente, nosotros creemos que existe un avance y sí coincido con Andrea cuando dice que ha sido un clamor popular, evidentemente porque ha sido uno de los temas más sensibles que se han discutido y creo que es importante colocarlo de esa manera, colocarlo en el escenario político, en el escenario del debate también, para que efectivamente vayamos como sociedad concibiendo que estas discusiones y sobre todo el tema de la naturaleza, de los derechos de la naturaleza, del tema de la minería es un tema sumamente importante y que tiene que ser pasado por la consulta, tiene que ser debatido en los distintos espacios y obviamente tiene que ser un insumo claro para la política pública que tendrá el gobierno. Así es, ya vamos a ir concluyendo y sobre todo agradeciéndoles porque el tiempo ha pasado volando y eso significa que se ha ido proponiendo. Les invito a continuación a que veamos el punto de vista realizado por un docente de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica del Norte, el docente Harry Clavijo, quien también nos comentó su experiencia al haber también trabajado en el tema de la construcción de la Asamblea Constituyente en el Estado boliviano. Veamos. Existe debate en la doctrina sobre estas figuras jurídicas. Algunos se posicionan en el sentido de que no hay ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia jurídica y otros sí. Desde mi punto de vista existe una diferencia muy puntual, muy concreta entre lo que es referéndum y entre lo que es consulta popular. Básicamente el referéndum tiene que ver con temas específicos, concretos, en cambio la consulta popular es un tema más abierto. Y en lo referente a la enmienda constitucional, desde mi punto de vista, la consulta popular
da lugar a que pueda existir una enmienda constitucional. Desde el punto de vista jurídico, pienso que preguntarle al pueblo siempre es positivo, más que todo en un sistema democrático. De la experiencia que tengo, conozco más y he tratado más el tema del referéndum, ¿no? Entonces, pienso que, como decía antes, siempre es importante consultarle al pueblo, pero lo importante es determinar, o la interrogante surge en saber qué se le va a preguntar, cuándo se le va a preguntar y cuál es la finalidad de preguntarle. Además, también hay que tomar en cuenta en este caso la postura de una antropóloga alemana, la doctora Ströbele, que señalaba que las consultas o los referéndums siempre son importantes cuando provienen del pueblo, es decir, desde abajo y no desde arriba. Ese fue el punto de vista del docente Henry Clavijo. Ya para ir concluyendo, amigos televidentes y las invitadas de esta noche, doctora, nos gustaría sus últimas reflexiones y sobre todo agradeciéndole su tiempo y la gentileza por haber participado en este programa. Bueno, considero que la postura siempre va a ser esta, porque esta es la postura correcta, el debatir, el conversar, el discutir sobre qué es lo correcto, lo adecuado, lo jurídico y lo político y lo social también dentro de nuestro Estado. Considero que la opción no va a ser votemos por el sí o votemos por el no, sino la convocatoria siempre a pensar y reflexionar en el futuro del país. Considero que hay muchos temas que se han abordado en la consulta que son viables, muchos de ellos en realidad sugieren un cambio necesario para el Estado. Sin embargo, considero también que en otros la Corte tendrá un trabajo bastante difícil en el momento de ponderar en derechos. Considero entonces que será decisión de la Corte ya cuáles son las preguntas adecuadas y cómo debemos manifestarnos los ciudadanos. Pero creo que es importante que todos conozcamos, leamos, estudiemos un poco más sobre la trascendencia y el impacto que estas preguntas van a tener dentro de la normativa ecuatoriana y el ordenamiento jurídico vigente. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniera. Sus reflexiones, por favor. Efectivamente, yo creo que en este momento resulta como tan importante resaltar el tema de que esta consulta viene desde abajo, ¿no? Este ejercicio que se ha hecho desde el gobierno, pues de recuperar todas estas voces, realmente constituyen, en términos democráticos, abrir una apertura, abrir espacios de diálogo. Creo que también es necesario pues, que la ciudadanía, que todos y sobre todo los jóvenes, porque somos una sociedad muy joven y creo que tenemos esa responsabilidad de ir construyendo también algunos criterios políticos importantes. Creo que debe ser una oportunidad para poder debatir, para poder ilustrarnos también y en esa medida pues invitar a que todos tengamos esa lectura bastante abierta para que podamos procesar conceptos, para que podamos finalmente decidir de manera responsable. Esta tiene que ser una fiesta de la democracia, tendremos que ir a las urnas pero siempre teniendo en cuenta pues lo que es el bienestar general para todos y a la final caminar en estas grandes ambiciones que tenemos, que es como tener una sociedad cada vez más democrática. Muy bien, queremos agradecer la presencia de nuestras invitadas, amigos televidentes, a la doctora Andrea Galindo, quien es coordinadora de la carrera de jurisprudencia de la Universidad Técnica del Norte, y la ingeniera Paulina Bercutier, gobernadora de la provincia de Imbabura. Concluimos este programa, amigos televidentes, pero les invitamos a que siga en nuestro programa Visión Universitaria los días miércoles a las 20:30 y su emisión estelar los días sábados a partir de las 20:30 a través de la señal de UTV Televisora Universitaria, conjuntamente con Radio Universitaria. No nos queda más que agradecerles. Gracias, un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad.